Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. El sector energético es una parte fundamental y estratégica de cualquier nación, de cualquier estado. De hecho, tiene categoría de un tema de seguridad nacional. En esta oportunidad vamos a comentar y a conversar con un experto en energía de la República Dominicana, quien es el titular de la Secretaría de Energías de la Fuerza del Pueblo y también que es un reputado técnico en esta dirección. Con nosotros mi buen amigo el ingeniero Juan Gómez. Hermano, bienvenido a su espacio. Encantado de estar aquí y gracias por esa intro. Merecida. Muy merecida. Merecida porque solamente he descrito las cualidades que te adornan. Así es, hermano. Un gran placer de estar aquí con ustedes. Juan, ¿cómo evalúas tú como técnico y titular de la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo la circunstancia, la situación energética de todo el sistema en República Dominicana? Mira, Khalil, ya pasando a una parte que es seria, porque bien dices, no hay país en el mundo que pueda desarrollarse sin el sostén que significa lo que es energía, tanto en el área eléctrica como en el área de combustibles. Entonces, real y efectivamente, el gobierno de la República Dominicana ha puesto la mirada en otro sector, al parecer, que no es el eléctrico. Porque la situación de cómo está el sector en sentido general, más difícil no puede ser. Explíquese. Tenemos hoy día, por ejemplo, tenemos apagones, tenemos 3 alzas de tarifa que se hicieron en esta gestión, nunca antes en el sistema eléctrico nacional. En tan solo 6 meses se elevó la tarifa en 3 ocasiones. ¿Y cuál es el resultado? Vamos a ver. El resultado es el siguiente. Y me permití traerte este pequeño gráfico, el cual le vamos a decir a la población. Mira, esta administración, por ejemplo, encontró las pérdidas en el 2019, el año antes de su incorporación, en 30.5. Esas son las pérdidas generales de las 3 empresas distribuidoras ponderadas. Y a este año, al último año de cierre, que es el 2022, las pérdidas escalaron a 39.2%. Llamando la atención, Khalil y queridos amigos, que excede el 50% de las pérdidas. Yo quiero que la población me diga en qué negocio, Khalil, eso es así. Estos son cifras oficiales con los informes del Ministerio de Energía. No damos ninguna cifra que no sea avalado, que no sea oficial, porque es muy fácil yo decir una cifra aquí y venir y luego desmentirme, pero son con sus informes. Entonces, no se está haciendo el trabajo, no se están haciendo las inversiones. Entonces te decía, yo quiero que tú y yo tenemos una empresa, nos manejamos más o menos en el mismo ramo de la construcción, y que compramos un solar, construimos un proyecto de 16 apartamentos y que cuando lo colocamos al mercado perdemos el 50% de esa inversión. ¿Qué ocurre con ese? Se quebró. Fracasó. Está quebrado. Entonces, esa es la real situación hoy día de las 3 empresas distribuidoras. Implicando esto, Khalil, que el déficit del sector hoy día, en el 19, la pasada administración, que no fue una administración del presidente Fernández, pero hay que trabajar con los números y ser justo. En el 19 el déficit escaló hasta 31.300 millones de pesos. ¿Tú sabes cuál es el déficit resultado de esa pérdida al 22, que es el último año que tenemos completo? ¿Cuánto? De 99.315 millones de pesos. Es decir, 1.800 millones de dólares que se han quemado por mala gestión, por mala planificación, por no inversión. Es sencillo. Si ese ejemplo que te puse, Khalil, si la persona que nos cobra, la encargada de cobrar ese proyecto que nosotros estamos vendiendo, no tiene la facilidad de cómo saber qué unidad le corresponde a cada quien, en qué piso, cuál es el precio, ¿qué va a pasar con ese desorden? Entonces, las empresas distribuidoras, usted va hoy a sacar un nuevo suministro y no tiene medidores, no tiene cable, las brigadas son deficientes. Entonces,
es bueno que la gente también sepa, Khalil, que las distribuidoras es la caja del sector. Todos esos millones que escuchamos, Khalil, que se pagan a los generadores, tienen que entrar por la empresa distribuidora. Entonces, si el cobro no es efectivo, se cae todo el sistema en la República Dominicana. ¿Y quiénes los pagan? Lo pagamos con esos 99,000 millones de déficit que tiene que inyectar Hacienda al sector eléctrico. Pero para es que tener lo que tenemos hoy día. Hay algo que me resulta altamente preocupante y sorprendente, y es que al efecto estás trayendo números oficiales, pero también la oficialidad, por ejemplo, en el caso del buen amigo Morrison, establece que la gestión es la que más energía ha servido, que ha sido la de menor déficit y también que tiene la mayor capacidad de suministro. Entonces, ¿cómo, en cuál de las dos partes creo? ¿Cómo hacemos? Mire, yo puedo venir aquí y decir cualquier cosa. Sí. Ahora, los números, las cifras son las que hablan. Yo tengo aquí un cuadro, por ejemplo, que dice indicadores de gestión de la empresa distribuidora. ¿Y qué dice? Yo no sé de gobierno, pero ahí te ve Sí. el logo del gobierno. Entonces, cuando tú ves, este era el que te quería, mira, calidad dice factura, míralo ahí, ¿qué dice ahí? Gobierno dominicano. Dominicano. Okay. Entonces, factura de las EDE, aquí está totalizada, indicadores de gestión. Entonces, ¿qué es esto? Factura comprada contra lo cobrado. Sí. Entonces, ellos dicen, o aquí se asienta, de que se invirtió, por ejemplo, en abril, se compraron 222 millones de dólares. Ahora, se facturaron 168 solamente. Okay. Y de eso que se facturó, solo se cobró 151. Para que me siga bien la idea, cuando ellos hacen el análisis ponderado aquí, ¿qué hacen ellos? Ellos dicen déficit. Ellos calculan que el déficit de ellos fue solamente de 53 millones de dólares solamente en ese mes. Ahora, ¿qué ocurre? Ellos tuvieron una ligera error, y fue que ellos restaron a lo que compraron, les restaron lo facturado. Y señores de gobierno, no me pueden restar lo facturado, tienen que restarme lo cobrado. Lo cobrado. ¿Entonces sabes cuánto asciende cuando lleva la resta de lo cobrado? ¿Cuánto? 71 millones de dólares en mío. el mes de abril. Entonces, eso es lo que hay que ver. Bueno. Las cifras, no los argumentos que Morrison, que tiene muy buena dote de retórica, hace uso de ello, pero es que mira, aquí yo te traigo otro. Por ejemplo, los gastos operativos, que ahí sí se debe reflejar eso que dice Morrison. Gasto operativo es tú hacer más eficiente a la empresa, gastar menos dinero en nómina, todo este tipo de cosas. Pero ¿qué ha pasado con los gastos operativos en esta gestión supuestamente de la eficiencia? Se han incrementado, míralo ahí, en el 18 se gastaba entre las tres empresas distribuidoras 361 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto se está gastando se gastó en el 22? 406 millones de dólares, estamos hablando, pueblo dominicano, dólares norteamericanos de los verdes. ¿Y cómo impacta esto a la población dominicana común como nosotros, que no domina estos elementos del sector eléctrico, pero sí que tiene que pagar una luz religiosamente cada mes? Mira, se refleja pagando tarifa más cara, y lo que hemos visto, se han incrementado los apagones. Ahora tú dices, ¿por qué se han incrementado los apagones? Si desde antes de la pandemia, y tenemos que ser justo también con esa administración, cuando estuvimos en la casa en la pandemia, teníamos energía 24 horas. Inclusive todas aquellas personas que eran de programa prepago, aunque se le gastara su saldo en la tarjeta, el gobierno inyectó esa energía. O sea, actuó de una manera efectiva. Entonces, ¿qué pasa ahora? Crece la demanda, no tienen la manera de responder, y no es como ellos dicen que están suministrando casi el 100%, no. La protesta están ahí, la protesta está en quema de neumáticos, la gente desprendiendo los medidores, la gente no recibiendo. Khalil, de por Dios, gente del gobierno, la gente no, muchos sectores en nuestros barrios no tienen la manera de tomarse un pequeño vaso de agua fría. ¿Por qué? Porque no tienen la manera de que haya la electricidad y puedan tener su refrigerador en funcionamiento. Ha llegado un nuevo negocio en el país, y es la venta en los colmados de 25 y 30 pesos
de hielo en República Dominicana. Santísimo. Estamos conversando con Juan Gómez, quien es el titular de la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo. Nosotros lo hemos invitado por un tema, pero él me ha traído otro que es todavía más alarmante. Juan, quisimos conversar contigo inicialmente sobre el tema de que has dado una rueda de prensa conjunto con la Secretaría de tu partido, donde se ha establecido que el gobierno tiene intenciones de privatizar el agua por el tema del Pacto General por el Agua. Tengo entendido que de lo que se trata es de un nivel de eficientización y demás, pero ¿por qué tienes tú o por qué tiene la Fuerza del Pueblo la percepción o la idea de que el gobierno se propone privatizar el agua en República Dominicana? Mira, no es, ha habido una coincidencia y parece, una vez se dice, mira, en el gobierno se equivocan en algunas cosas. No, ellos están como muy bien estructurados como gobierno y le quieren dar una vocación sumamente empresarial a todo lo que es la administración pública, sea vía fideicomiso, sea vía alguna alianza público-privada. Entonces, el sector agua parece que a ellos no se le quiere quedar, Khalil. Porque mira, aquí yo tengo un recorte del periódico Hoy, del día 7 de agosto, en donde el administrador de GEGIT da una declaración y dice, se construirán presas con capital privado, asegura el director de GEGIT, refiriéndose a una hidroeléctrica en Las Placetas y una en el Altibonito. El de Las Placetas, 300 megavatios y la del Altibonito, 42 megavatios. Eso lo dijo él sentado en esa silla donde usted está. Fue aquí que lo dijo. Ajá. Sí. Pero mira, no sabía el origen. Usted fue parte de la historia. Porque yo tengo para decirle al señor administrador y al gobierno que el sector agua, le voy a leer, yo tengo aquí citado todas las leyes y todo lo que tiene que ver con las leyes que se violan. Ahora, en el artículo 15, la Constitución de la República, la ley de leyes, aclara la vocación estratégica y esencial que tiene el agua para nuestro país y en donde la prioridad 1A es el consumo humano. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, Khalil. Si se hacen esas presas con dinero del sector privado, ¿va a primar que eso es un bien social o va a primar que es un bien comercial? Claro que quien ha hecho esas inversiones van a primar su vocación, que es la vocación rentista, es la de ganar dinero con un bien que es puramente, las propias leyes lo dicen, la ley 6400 de medio ambiente, la ley 141 sobre reforma de la empresa privada, la ley general de electricidad, la ley que creó el INDRI en el año 65, la número 6, todas las normativas nuestras están hechas porque, y como tú decías ahorita, la electricidad es un bien estratégico y de seguridad nacional. El agua es todavía más. Entonces se quiere hacer negocio con ello. Entonces cuando tú ves esa declaración, casi hace una semana de esto. Ahora, cuando tú ves en el Pacto del Agua, aquí yo tengo el discurso del ministro Paveriza en esa actividad y dice lo siguiente: la gobernanza del agua deberá sustentarse en las tres funciones o dimensiones del agua. Se trata de un recurso natural que hay que proteger y conservar, de un derecho humano que hay que garantizar y de un recurso económico que hay que regular. O sea, ellos ven el agua como un recurso económico que hay que regular. Al mismo tiempo, esa gobernanza deberá garantizar un enfoque integrado de la gestión del agua que aborde desde la protección de las cuencas altas hasta la disposición de agua servida. Es decir, hay todo como un entramado con una visión sumamente empresarial sobre un recurso que es elemental y básico. Pero inclusive Khalil se dice que las futuras guerras de la humanidad va a ser por agua. Yo creo que esa guerra en República Dominicana va a llegar antes. Pero espérese, mi querido Juan Gómez, secretario y titular de la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo. Pero cuando usted dice que el origen privado de los recursos tendrá que tener primacía por el tema pecuniario, comercial, rentista, sobre el tema social, cualquiera pudiera decirle, de los que nos están escuchando y viendo por la Z101, bueno, pero quien inauguró eso aquí fue el doctor Leonel Fernández con la capitalización. Entonces, era privatización antes y no lo es ahora. ¿Qué podría usted decirle? Pero qué interesante pregunta tú me has hecho. Mira,
aquí hay un gran mito con el tema de la capitalización, de que en la administración del presidente Fernández se regalaron las instituciones públicas. Y lo que ocurrió en ese momento fue muy diferente a lo que se está dando ahora. Ilústrenos. Ajá, mira lo que ocurrió. Habían unas empresas estatales, por ejemplo, la del sector eléctrico, eran chatarras. Todos recordamos los famosos pinches de caldera, todos recordamos todo eso. Exactamente, todo este proceso. Entonces, cuando llega la administración nueva de Leonel Fernández, ¿qué ocurre? El gobierno no tiene cómo hacerle frente económico a eso que existía y no estaban en servicio. Entonces, el gobierno que hizo, valoró estas empresas, vamos a coger a Gejaina, valoró cuánto costaba lo que había y con ese valor de mercado invitó al sector privado para que viniera e invirtiera hasta un 49% de esa empresa. Entonces, con ese dinero que entró, se rehabilitaron esas empresas. ¿Y qué está ocurriendo hoy día? Hoy día ocurre, Khalil, que por dividendo esas empresas de 2010 hasta ahora, hasta el año 2022, que es el último que tenemos en Fomper, invito a entrar a la página de Fomper, ha significado ingresos entre Gejaina, Ejeitabo, tengo que ser justo también, La Tabacalera y Molinos de los Amas, más de 30,000 millones de dinero que le entran al gobierno por dividendo de esas empresas. Y no solamente que le entran al gobierno, que el 50% de todas las acciones de esas empresas son del Estado Dominicano. Entonces esto es muy diferente a todo esto que se ha querido armar. Inclusive, tú quieres ver lo delicado de ese pacto de agua. Dice el propio ministro dentro de su discurso, que te lo voy a pasar, Khalil, este pacto dominicano por el agua que firmamos hoy debe convertirse en el sustento de la política de Estado que nos encamine hacia la reforma institucional y de la gobernanza, la capitalización y la modernización para la sostenibilidad y la equidad en la gestión del agua. O sea, por donde quiera sale el interés pecuniario o el interés de esta gestión de hacer negocio de donde nunca nos lo habíamos imaginado. Estamos conversando con Juan Gómez, quien es el titular de la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo. Ingeniero y amigo, ya cerrando, no puedes irte de aquí con estas informaciones que nos han dejado, la verdad que bastante sorprendidos, sin hablarnos un poco de política. Ya la precampaña está abierta. Sé que el doctor Leonel Fernández se apresta a inscribirse formalmente como precandidato a la presidencia, aunque sabemos que será el candidato. ¿Cómo están los números de Leonel de cara a este próximo proceso electoral? Mira, yo creo que la Fuerza del Pueblo ha estado haciendo su tarea, Khalil, desde el día cero. Porque ¿qué ocurrió con la Fuerza del Pueblo? ¿Qué ha ocurrido con nuestra organización? Desde el día cero nos fuimos, una serie de presidentes designó una serie de personas. A mí me designaron, por ejemplo, en la provincia de Espaillat. Ahí empezamos a hacer afiliaciones sueltas, a inscribir toda la gente que presentara simpatía por nosotros. Luego, esto se convirtió tan grande que hubo que esas personas sueltas afiliadas organizarlas en direcciones de base. Ok, ya cuando el número creció enormemente de las direcciones de base, entonces se hicieron las direcciones medias, que es ya un organismo. Radica la importancia de las direcciones medias, que ya a las direcciones medias se le da responsabilidad electoral, geográfica y de recinto. Entonces ya nuestra organización tiene direcciones medias en cada uno de las provincias, de los municipios, de los distritos, de los parajes de la República Dominicana. Inclusive, Khalil, yo creo que la Fuerza del Pueblo es el único partido que al día de hoy ya tiene preparado a todas las personas que vamos a estar en las mesas electorales en todos los colegios del país. O sea, porque la política no es solamente yo salir a las redes, yo salir y hablar, hay que montar una estructura y esa estructura la tiene la Fuerza del Pueblo muy aceitada. Entonces eso es lo que ha permitido que en las valoraciones, en las mediciones que se hacen reales, tienen a Leonel Fernández tan alto en la valoración. Hoy día, antes de ayer salió un nuevo estudio y en ese estudio vemos que al presidente Abinader anda por un 38% y a Leonel Fernández se le da un 35% y a Abel anda
bajado un poco del 20%. Entonces, es decir, yo creo que como Fuerza del Pueblo, un partido de 3 años apenas, presentar los números que presentamos y viendo la situación, porque aquí nada más hemos hablado del sector eléctrico, pero cuando tú te vas al sector, al área de seguridad, te vas al área de la carestía, te vas al área hospitalaria, te vas al área, cualquiera de las áreas que tú vayas, tú ves que esta administración solamente está pensando en algunos sectores de la población y olvidándose de la mayoría. Entonces, por eso, inevitablemente, y en función de ese trabajo que venimos haciendo, en función de las mediciones que se tienen, tanto de trabajo de nosotros como las independientes, no las amañadas, no las amañadas, porque aparece encuestas por ahí que uno dice, pero ¿dónde es? Si esta valoración, recuerda que el presidente al principio se habló en gente de este gobierno que estaba en un 72%. Entonces yo quiero saber que cojan en cualquier colmadón, en cualquier juego de domino, a 10 personas y le pregunten, entonces cada quien haga su propia encuesta y verá que con Dios por delante y con el esfuerzo y el trabajo de todas las personas que integramos la Fuerza del Pueblo, el próximo presidente para bien de su país, para sacarnos de todo este desastre será Leonel Antonio Fernández Reina, con la gracia de Dios. Hermano, gracias por haber participado. Hemos tenido la participación del ingeniero Juan Gómez, quien es titular de la Secretaría de Energías de la Fuerza del Pueblo. Con esto terminamos nuestra entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.